¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos. Soy el abogado Gamaliel en una nueva emisión de El Juego Jurídico, su programa especializado en Derecho. Y una vez más, como cada miércoles, les venimos a traer un tema interesante para que juntos aprendamos en esta área del conocimiento tan bonita y que nosotros estamos muy agradecidos de nuestros invitados, que aceptaran la invitación, por supuesto, y además de ustedes que cada semana nos honran ahí con un like, con un comentario. Para nosotros es algo muy valioso y pues qué mejor que compartir el conocimiento que en manos de los expertos. El día de hoy tengo el honor de invitar no solo a una amiga, que así la considero, sino además a una gran profesional del derecho y que ha avanzado profesionalmente como pocas personas yo conozco. Realmente te admiro mucho, amiga. Qué gusto tenerte por aquí, Yasmín. Muchas gracias, amigo. Me honras con tus palabras. Sabes que la admiración es mutua y un gusto estar aquí con tu auditorio compartiendo, discutiendo sobre el derecho internacional. Así es, estimados amigos, el día de hoy vamos a vestirnos de manteles largos porque vamos a estar hablando sobre el derecho penal internacional. Es una materia muy técnica, es una materia muy interesante y tenemos una experta en materia penal internacional con nosotros, entonces vamos a sacarle el máximo provecho. Y antes, estimados amigos, de iniciar con nuestro tema de hoy, que es la Corte Internacional de Justicia como una alternativa para la justicia penal internacional, que como verán es un tema muy técnico, interesante, que no cualquiera sabe de ello, me voy a permitir leer el currículum de la maestra Miriam Yasmín Ramos Hernández. En la parte de educación, la maestra tiene una maestría en la Universidad de Leiden, en Países Bajos, que es una maestría en estudios avanzados de Derecho Internacional Público, con especialización en Derecho Penal Internacional. Es egresada además de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, cuyas actividades entre las que se encuentra es participante en la competencia sobre procedimiento ante la Corte Penal Internacional en 2018 en La Haya, en Países Bajos, y su participación en la competencia sobre procedimiento ante la Corte Penal Internacional Víctor Carlos García Moreno en 2016. Además, hizo la tesis para graduarse de la licenciatura bajo el título La incorporación sobre la responsabilidad de superior jerárquico al Código Penal Federal. Es además profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2022. Incluso ha sido asesora del equipo que representó a la UNAM en la competencia sobre procedimiento ante la Corte Penal Internacional en 2021, que ganó el tercer lugar, y en la competencia además iberoamericana sobre Derecho Internacional Humanitario en 2021 en Colombia, que ganó, por si fuera poco, el primer lugar. Ha coordinado los ciclos de conferencias magistrales, temas selectos sobre Derecho Penal Internacional, celebrado en la Facultad de Derecho de la UNAM en noviembre de 2020, y temas selectos sobre la reforma en materia penal en noviembre de 2015. Como experiencia profesional y de lo más reciente es que ha trabajado como abogada en la firma Voltaire Raffieta en Londres, de abril a septiembre de 2025. Además, ha estado en la Corte Penal Internacional en Países Bajos como visitante profesional de agosto de 2024 a febrero de 2025. También estuvo aquí en México, mi querida Jazz, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretaria auxiliar de septiembre de 2022 a agosto de 2023 y como profesional operativa de marzo de 2020 a marzo de 2022. También estuviste como oficial judicial en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de junio de 2017 hasta febrero de 2020 y como oficial judicial en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de marzo a junio de 2017. Que como podrán ver, estimados amigos, después de leer el vasto currículum de nuestra invitada, yo repetía especialista penal, especialista penal, especialista penal, internacional, internacional, internacional. Entonces, creo que va a ser un tema muy interesante el día de hoy. De verdad, yo me siento muy emocionado porque para mí el ver e invitar a este programa que lo hacemos todos, lo hacen ustedes al escucharnos, a ver gente tan capaz, egresada de la máxima casa de estudios como es la Universidad Nacional Autónoma de México, a mí me llena de gran honor. Y bueno, pues para empezar con el tema, amiga, es un tema muy técnico. Nuestro foro recuerda que es para gente que se está interesando con temas de derecho, un tema
muy técnico como el de la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia, pues venos llevando de la mano, ¿no? Yo voy a tratar de ir de lo general a lo particular para hablar sobre este tema tan interesante que, lo repito, es la Corte Internacional de Justicia como una alternativa para la justicia penal internacional. En ese sentido, estimada amiga, la primera pregunta que me gustaría hacerte, y poniendo en contexto a todas las personas que nos escuchan, es el contexto de origen o cómo es que surgen estas dos instituciones tan interesantes y que a veces confundimos, ¿no? La Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. ¿Son lo mismo? ¿Son distintas? ¿Nacieron con el mismo fin? Tú estuviste en una de estas instituciones. Cuéntanos un poquito para irnos poniendo en contexto. Sí, sí, claro. Muchas gracias, amigo. Justo, creo que es muy común que cuando la gente habla de la Corte Internacional de Justicia, a veces suele también referir a la Corte Penal Internacional y son dos instituciones diferentes. Son los dos, son tribunales internacionales, pero la materia sobre la cual cada uno tiene competencias diferentes. Tratándose de la Corte Internacional de Justicia, el tratado internacional que la creó es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y ahí se estableció que su competencia es para resolver conflictos entre dos o más estados. Entonces, si en el ámbito internacional un estado tiene un conflicto con otro, puede acudir a la Corte Internacional de Justicia. Okay. Claro que es necesario satisfacer varios requisitos, competencia material, competencia temporal, etcétera, pero en esencia es el instrumento que tienen los estados para dirimir sus controversias. A veces también algunos tratados establecen requisitos como llevar negociaciones antes de ir, es como el último recurso, ir a la Corte Internacional de Justicia. Y en ese sentido, la Corte resuelve sobre controversias de varios, ¿cómo decirlo? Su espectro es muy amplio, porque puede conocer de temas de límites territoriales, temas de soberanía, temas de violaciones a compromisos entre los estados, temas marítimos. Entonces, la materia es muy, muy amplia. Y bueno, eso a lo mejor lo preciso más adelante. Y bueno, tratándose de la Corte Penal Internacional, una acotación importante en relación con la Corte Internacional de Justicia, solamente su competencia personal es para resolver conflictos entre estados. Okay. Entonces, si un individuo quiere demandar a un estado, la Corte Internacional no tiene competencia para ello. En derecho internacional tenemos otros mecanismos. Okay. Y tratándose de la Corte Penal Internacional, es la corte que resuelve sobre crímenes internacionales. Entonces, ahí vemos también una primera diferencia en relación con la materia, okay, porque mientras que la materia de la Corte Internacional de Justicia es más amplia, hay muchos tratados que le pueden dar competencia, tratándose de la Corte Penal Internacional, solamente juzga crímenes internacionales. ¿Y cuáles son los crímenes internacionales que juzga? En el Estatuto de Roma, que es el tratado internacional que la crea, se prevé que va a conocer de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Okay. Y la materia también es distinta en la medida que la Corte Penal Internacional solamente puede resolver sobre responsabilidad individual. Okay. Es decir, determina si una persona o no es culpable de un crimen internacional. Entonces aquí ya la Corte Penal Internacional ya no juzga a los estados, juzga a individuos. Y eso también tiene su génesis en el hecho de que los crímenes solamente pueden ser cometidos por personas físicas. Claro que puede pasar que un estado cometa crímenes internacionales y eso puede derivar en responsabilidad estatal bajo obligaciones internacionales, y el estado per se como institución puede ser juzgado por la comisión por su responsabilidad en permitir la comisión de los crímenes internacionales, pero al final la Corte Penal Internacional solamente puede juzgar a individuos. Entonces, esas son las dos grandes diferencias. Tenemos cada órgano jurisdiccional tiene distinta materia, tiene distinto también tratado fundador, okay, juzga a diferentes sujetos. Entonces, en esencia, esa es la diferencia. Me parece muy interesante porque precisamente este hecho de que ante una corte se pueda juzgar a un estado
Es completamente distinto a que a que otra corte juzgue a una persona como tal. Me imagino que a un Sí, claro. dirigente, a un líder, a alguien que ordenó estos crímenes de guerra. Me imagino, ya se sale quizás un poco de las preguntas, pero estas cortes tuvieron su origen después de la Segunda Guerra Mundial, como un poquito como antecedente o algo así, Sí, o derivado de qué surgen estos organismos internacionales, antes de empezar con las demás preguntas más sí. técnicas. Sí, tratándose de la Corte Penal Internacional, es de reciente creación porque el Estatuto de Roma se crea en 1998 y a Mm, partir del 2001, los estados comienzan a firmarlo y a ratificarlo y comienza el inicio de su jurisdicción. Y tratándose de la Corte Internacional de Justicia, es un órgano que fue creado al mismo tiempo que la ONU y por eso mm, se considera que es el tribunal de la ONU. Y la ONU fue creada a través de la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Entonces, como, si te das cuenta, la Corte Internacional de Justicia es muchísimo más vieja, por decirlo de alguna forma, pero tratándose de la Corte Penal Internacional, eh, es cierto que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, por la Comisión de los Crímenes se crearon tribunales ad hoc para juzgar a los criminales de guerra. Y de ahí, también en los 90 se crearon dos tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y para Ruanda. Entonces de alguna forma, la historia sí está conectada a la Segunda Guerra Mundial porque lo que la Corte Penal Internacional busca ahora es evitar estar creando un tribunal después de que sucede mm. un conflicto y después de que suceden crímenes. Ahora, en lugar, tenemos una corte que va a ser permanente y eso pues es muchísimo mejor en términos de seguridad jurídica, pero también en tema de recursos, en tema de expertise, en tema de facilita muchísimo más en tema a lo mejor también de costos. Entonces sí, esa es la historia de las dos cortes. Ya me quedó muy claro el tema de la competencia de la Corte Penal Internacional que ve temas penales, ¿no? Sí, Genocidio, crímenes de guerra. Eh, un poquito, para los que no nos quedó claro, la Corte Internacional de Justicia, que es conflictos entre Estados, ¿qué tipos de conflictos ve? puede ser, ahí tendríamos que hacer la conexión de la jurisdicción de la Corte con un tratado internacional, porque tenemos el estatuto, que es el que regula la Corte, pero también tenemos muchísimos tratados en el ámbito internacional y muchos de ellos prevén una cláusula de jurisdicción de la Corte Internacional. Mm, Entonces, por ejemplo, si el día de mañana los estados deciden, bueno, ya tenemos un tratado sobre asistencia consular, entonces los estados pueden decir, ok, si surge un conflicto derivado de este tratado internacional, que es específicamente sobre asistencia consular, ¿qué mecanismos vamos a establecer para solucionar nuestras diferencias? Y muchos tratados en el ámbito internacional reconocen competencia a la Corte Internacional de Justicia. Entonces puede ser un tratado de asistencia consular, mm, puede ser, por ejemplo, también la Convención contra la Tortura, prevé la jurisdicción de la Corte, también la Convención contra el Genocidio, también, ahora sí que son innumerables los tratados internacionales, límites también territoriales, marítimos, temas de mm. soberanía. Entonces, su jurisdicción es súper amplia en ese sentido. Mira qué interesante, porque justamente derivado de estos comentarios que me realizas y como ya lo acabas de señalar, es una corte ya existente para dirimir controversias entre estados, ¿no? No necesariamente quizás de tipo penal, si lo estoy entendiendo bien, pero sí decir, a ver, voy a firmar un tratado internacional y ante cualquier conflicto, pues ni modo Sí, que diga, me voy a México o me voy a otro país. No, no, no. sí, exacto. Sometamos nuestra jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para ver este tema, ¿no? Sí, Fíjate que me hace mucho sentido con el comentario que dices, es evitar realizar o conformar un tribunal después, ¿no? ¿Para qué si sí. aquí ya tenemos esta Corte Internacional de Justicia en un esfuerzo de la ONU por tratar de tener un órgano jurisdiccional que dirima controversias entre estados? Sí, y perdón que te interrumpa, pero Claro. en ese sentido,
Su creación también tiene que ver con uno de los principios del derecho internacional, que es la resolución pacífica de las controversias. Mm, Entonces, de alguna forma, los conflictos internacionales a veces son inevitables, pero sí, pero la comunidad internacional se ha preocupado por tener mecanismos para que los estados, antes de recurrir a la guerra o a los conflictos armados, tengan un mecanismo, tengan un foro para dialogar y mm. para encontrar una solución a su controversia. Y qué mejor que un organismo que es imparcial, porque los jueces de la Corte Internacional de Justicia pertenecen a distintas nacionalidades, es internacional, está conformado por los mayores expertos en derecho internacional, entonces sí. Ahí va a estar tu amiga. Ojalá. Oye, a ver, me parece muy interesante y previo a este programa comentamos tú y yo que íbamos a hablar hay una crisis que está teniendo, que todavía no voy para allá antes de hablar de la crisis que está teniendo la Corte Penal Internacional. Me gustaría que nos platicaras, ya nos diste claramente la diferencia entre ambas, la Corte Ujú. Internacional de Justicia, conflictos entre estados. La Corte Penal Internacional ve ciertos delitos como genocidio, crímenes de guerra, etcétera, y se juzga a personas, no a estados, Sí. ¿no? Esa diferencia me quedó clarísima. Ahora, platícanos un poco, porque de las clases que yo me acuerdo de en materia internacional, que no era el gran alumno en esta materia, yo me dedico al fiscal, pero justo uno de los grandes conflictos en materia internacional es, bueno, qué competencia tengo y qué puedo hacer yo organismo internacional, porque al final de cuentas, pues me pongo contra un Estado, ¿no? A veces el hacer cumplir de resoluciones o determinaciones resulta complicado y resulta más complicado aún ver qué facultades sí tengo, qué facultades no tengo y cómo puedo llegar a esta convivencia internacional. Mi pregunta sería, ¿qué facultades tiene la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué puede hacer, qué puede no hacer ante un conflicto o ante un procedimiento jurisdiccional llevados ante ellos? ¿Y qué facultades y qué puede hacer la Corte Penal Internacional cuando hay temas de genocidio, crímenes de Ujú. guerra, ¿no? Sí, sí, en ese sentido, el procedimiento ante ambas es muy distinto porque tratándose de la Corte Penal Internacional, pues es propiamente un procedimiento penal internacional. Entonces vamos a tener varias fases. Ujú. Vamos a tener una etapa en donde se va a investigar, la fiscalía va a investigar para determinar si hay o no crímenes que perseguir. Y una vez que considera que sí tiene evidencia o que determina que sí se cometieron crímenes, puede solicitar una orden de aprehensión o de captura en contra de las personas que el fiscal identifique. Y una vez que la persona es detenida, va a ser llevada ante la Corte Penal Internacional y ahí va a tener lugar el procedimiento de confirmación de cargos, en donde los jueces van a decidir si existe pruebas suficientes para iniciar un procedimiento en contra de la persona que es llevada ante ellos. Y posteriormente va a tener lugar la fase de juicio, en la que ya propiamente como un proceso penal, tanto la fiscalía como la defensa como las víctimas van a poder presentar sus pruebas, el desahogo de testimonios, periciales, etcétera, y al final eso va a derivar en una sentencia que va a determinar si la persona es o no culpable. Y después de eso va a haber una fase de individualización de la pena, en donde ya se determina, ok, cometiste esos crímenes, te vamos a imponer tantos años de prisión. Y tratándose de la Corte Internacional de Justicia, ahí el procedimiento es distinto. Primero vamos a tener una fase escrita en donde justo el Estado presenta su demanda, que le llaman memorial, y el Estado demandado va a presentar también su contestación a la demanda en términos, en términos sencillos. Ujú. Y después va a haber, la Corte puede emitir medidas provisionales, que son medidas que tienen por objeto, así como las medidas que también se utilizan aquí en los juicios en México, proteger el objeto del juicio para que no desaparezca, para que cuando la Corte emita su sentencia haya haya forma de reparar la violación al derecho internacional. Entonces pueden emitir este tipo de medidas provisionales
que justo son temporales en lo que dure el proceso y también son obligatorias, eso es muy importante destacar, y justo están dirigidas a proteger la materia del juicio. Y después de eso, pues toma lugar eh, la fase oral en la que los estados van a presentar ante los jueces sus argumentos y después de eso ya llega la etapa deliberativa en la que los jueces van a decidir si hay o no violación al derecho internacional y van a emitir su sentencia. Y esta sentencia, bueno, también tiene hay una supervisión del cumplimiento de esta sentencia y esas podríamos destacar como las principales diferencias entre el procedimiento entre una y otra. Me parece, es que sí, es un tema tan interesante el derecho internacional. Efectivamente, como bien señalas, cada una tiene sus propios procedimientos e incluso en una se permiten ahí las medidas cautelares. Y ya entrando un poquito más a tema, porque seguramente se va a poner bastante bueno, estimada amiga. Así como me lo estás contando y me lo estás planteando, la figura de estos dos órganos jurisdiccionales, de estos dos organismos, de estas dos instituciones, resulta muy relevante, pero creo que en tema penal, a primer golpe de vista, como dicen los que se dedican a propiedad intelectual, a primer golpe de vista pareciese que en tema penal a quien hay que acercarse es a la Corte Penal Internacional. Y en ese sentido, cuéntame un poco, estamos en un contexto internacional difícil. ¿En qué sentido? La guerra de Ucrania, por ejemplo, el tema de Palestina. Estos temas pueden ser sujetos de procedimiento, de investigación y de observancia por parte de la Corte Penal Internacional. Y de ser el caso, ¿los hay? ¿Lo existen? ¿Resulta efectiva esta Corte Penal Internacional? ¿O habrá que acudir a la Corte Internacional de Justicia? ¿Cuál es tu perspectiva al día de hoy de la Corte Penal Internacional? Sí, creo que como comentas, cuando uno en las noticias escucha de estos conflictos entre estados y en las noticias llegas a ver que se están cometiendo crímenes internacionales, creo que la primera reacción de la gente es decir, pues que la Corte Penal Internacional haga algo y hay como una demanda de justicia a la Corte, pero también es justo importante destacar que la Corte Penal Internacional no es, ¿cómo decirlo?, no tiene un superpoder en el ámbito internacional en el sentido de que ella pueda decidir qué casos va a analizar e investigar, porque está limitada por el principio de consentimiento en el derecho internacional. Entonces, para que la Corte tenga competencia para analizar si hay o no crímenes internacionales, necesita el consentimiento del Estado involucrado. Okay. Entonces, Okay. el Estado en cuestión tiene que aceptar su competencia, porque si no la acepta, la Corte ahí tiene un impedimento, si quieres llamarlo técnico, para ejercer su jurisdicción. Porque justo como estamos hablando en el ámbito internacional de entes soberanos, cada Claro. uno tenemos que respetar como hasta qué medida cada uno quiere obligarse a nivel internacional. Entonces, ese es un obstáculo muy grande que, claro, que por ejemplo, tratándose de lo que, bueno, tratándose de la situación de Ucrania, Ucrania ha reconocido la competencia a través de unos acuerdos especiales y recientemente Ucrania aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte, pero sí puede ser un impedimento importante. El segundo obstáculo que puede haber es que, por ejemplo, tratándose del caso de Rusia y también de lo que está sucediendo en Palestina, el fiscal de la Corte Penal Internacional ya emitió órdenes de arresto, tanto en contra de Putin, de Netanyahu y de varios de los servidores públicos que han estado involucrados en la comisión de crímenes, pero la ejecución de las órdenes de arresto, y ahí es importante destacar pues esta diferencia, porque si lo viéramos a nivel nacional, por ejemplo, aquí la Fiscalía tiene la facultad de solicitar una orden de arresto en contra de una persona con la autorización del juez. Y el juez es quien autoriza y el juez ahora sí que
tiene lo que decide el juez va a ser ejecutado por la policía en nuestro país. Pero a nivel internacional eso funciona distinto porque la Corte Penal Internacional, al ser un órgano, ¿cómo decirlo?, que no tiene los poderes que los estados tienen para investigar los delitos a nivel nacional, depende de la cooperación de los estados para funcionar. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, lo que hace la Corte es emite solicitudes de cooperación a diversos estados y los estados al final son quienes tienen la obligación de cooperar con la Corte, pero al final son quienes van a decidir si cooperan con ella o no. Entonces, para la ejecución, la Corte por sí misma no puede ejecutar sus órdenes de arresto. Y de hecho ha habido varios casos en los que recientemente estaba una persona acusada de crímenes de guerra en Italia y el fiscal se comunicó con las autoridades italianas porque ellos lo habían detenido para que no lo liberaran y al final lo liberaron. Entonces se inició el Estatuto de Roma tiene procedimientos para un tipo de mecanismo de rendición de cuentas para que los estados le informen por qué no cumplieron. Entonces, esos pueden ser como grandes obstáculos, que a pesar de que la Corte tenga la competencia, pues al final depende de los estados para cooperar, más sumado a lo que hemos visto en los últimos años, en los que Estados Unidos ha lanzado ataques tanto a los jueces de la Corte Penal Internacional, les ha impuesto sanciones, ha buscado la forma de quitarle recursos a la Corte. Entonces, creo que es un problema en general, pues, justo de, ¿cómo decirlo?, impunidad de alguna forma, pero la Corte Penal Internacional no es 100% responsable de esa impunidad, porque depende de los estados para funcionar. Y también justo esta narrativa que se ha desarrollado alrededor de la Corte y los ataques que han venido de Estados Unidos para denostar su labor. Fíjate que justo esa era la pregunta que te quería hacer, derivado de estas apreciaciones que comentas, estimada Jazz. Nos comentas que ya hay órdenes de aprehensión, por ejemplo, al presidente Putin, en contra de otros grandes líderes, pero parece ser que, como bien señalas, no hay una acción real, que ahora ya comprendo por qué no hay una acción real, ¿no? Necesitamos de la cooperación de los Estados miembros para que se pueda realizar un tipo o una detención o alguna cuestión. Pero ante estas complicaciones, propiamente podríamos sí hablar de impunidad o simplemente de que no tiene, digámoslo así, voy a decir, brazos la Corte Internacional o la Corte Penal Internacional. ¿Sí crees que sea un tema de un problema de impunidad que existe en el derecho penal internacional? Creo que de alguna forma el funcionamiento de la Corte Penal Internacional dista de ser perfecto por estas razones, pero a la vez también si nosotros analizamos el número de casos que ha resuelto hasta ahora, casi 25 años después de su funcionamiento, pues también nos damos cuenta que los procedimientos son muy largos y que la justicia, justo por el tiempo que una orden de detención puede tomar para cumplimentarse, por el tiempo que el procedimiento penal lleva, pues a lo mejor cuando la justicia o cuando la Corte emite su sentencia puede ser ya demasiado tarde. Entonces, creo que en ese sentido, por eso también en la actualidad advierto que los estados están buscando alternativas para, ¿cómo decirlo?, de alguna forma frenar y buscar la responsabilidad por la comisión de crímenes internacionales. Entonces, por ejemplo, los estados actualmente están yendo a la Corte Internacional de Justicia demandando a otros estados derivado de obligaciones comunes que tiene la comunidad internacional para asegurar que crímenes internacionales no se cometan. Y yo creo que ahí lo que a mí me parece interesante es, uno,
el papel que pueden tener las medidas provisionales en el Ok. procedimiento de la Corte Internacional de Justicia. Y creo que en general podemos identificar que hay dos tipos de casos que pueden llegar a la Corte Internacional de Justicia. Los casos en los que un Estado demanda a otro por la comisión de crímenes internacionales, que eso sí puede ser posible, porque justo a lo mejor ahorita al auditorio les, ¿cómo decirlo? Le puede ser confuso que yo en un principio dije la Corte Internacional de Justicia no puede conocer de crímenes internacionales, pero aquí lo que se va a discutir ante la Corte Internacional de Justicia es la responsabilidad del Estado de prevenir, de no cometer, de prevenir y de sancionar el genocidio. Y eso sí puede ser una obligación estatal, no como crimen internacional, como una obligación estatal. Ok. Entonces, ha habido casos, ha habido y hay actualmente casos ante la Corte Internacional de Justicia en la que un Estado demanda a otro por la violación a las obligaciones al tenor de la Convención contra el Genocidio. Y también advierto que, por ejemplo, tratándose de la Comisión de Tortura, la tortura puede ser tanto un crimen de guerra como un crimen de lesa humanidad. Ok. Lo que le va a dar ese carácter es tratándose de crimen de guerra si se comete en un conflicto armado de carácter internacional y tratándose de crimen de lesa humanidad si se comete en el contexto de un ataque generalizado o sistemático. Entonces, la Convención contra la Tortura prevé obligaciones para los estados justo para prevenir, para sancionar, para no cometer tortura en general. Y hay un caso que fue iniciado por Canadá y por Países Bajos en los que acudieron a la corte a demandar a Siria porque Siria estaba cometiendo tortura, y no solamente tortura como violación a derechos humanos, sino de una forma sistemática en contra de la Ok. población civil. Entonces, y tratándose de los casos de genocidio, bueno, pues tenemos el caso de Sudán contra los Emiratos Árabes, tenemos el caso también de Gambia versus Myanmar, y tenemos también la aplicación, el caso se llama aplicación de la Convención del Genocidio en la Franja de Gaza, que fue iniciado por Sudáfrica contra Israel. Entonces, me parece que ahorita los estados están acudiendo ante la Corte Internacional de Justicia justo para tener un foro para discutir esto que está sucediendo. Mm. Y a la par, no solamente es un foro, puede a lo mejor también ser considerado como una forma de presión diplomática, de decir, los ojos, nosotros como comunidad internacional estamos observándote a ti, Estado, que estás cometiendo esto, pero también si se inicia un procedimiento y el Estado que demanda solicita medidas cautelares, medidas provisionales para que el Estado demandado deje de cometer genocidio, eso también puede ser una vía para parar la comisión de genocidio. Ok. Y hemos tenido esas determinaciones, eh, tanto en el caso de Sudán como en el caso de la aplicación de la Convención del Genocidio de Sudáfrica en contra de Israel. Entonces, a mí eso me parece interesante porque es una forma, la Corte Internacional puede ordenar al Estado que cese la comisión de esos actos de genocidio. Ahora, creo que también vale la pena ser realistas. Esa determinación al final depende de la voluntad de los estados para Ok. respetarse. Entonces, creo que el mecanismo jurídico lo tenemos, pero el tema de la efectividad del derecho internacional pues va a depender mucho de la voluntad del Estado que está siendo demandado. Pero lo que para mí es valioso es el hecho de que ahí tenemos el mecanismo para prevenir. Y en ese sentido, pues pareciera que la Corte Internacional de Justicia no podría decir que mecanismos más efectivos, pero otros mecanismos diferentes a la justicia penal internacional que nos pueden ayudar a lograr el mismo fin, que es parar la comisión de crímenes internacionales. Hablando de estos mecanismos, estimada Jazz, creo que el principal, bueno, el que logro notar es el tema de obtener un foro en el cual se escuchen las voces, ¿no? Es Ujú. decir, en la Corte Penal Internacional, perdón, no existe este diálogo entre estados de decir, Sí, oye, está no. sucediendo esta situación, creo que debe de parar por X o Y situación. No lo hay. Ujú. En cambio,
en la Corte Internacional de Justicia, si lo estoy entendiendo bien, sí hay este diálogo entre estados de decir, está sucediendo esto, llamemos la atención internacional para un poco poner los ojos sobre esta situación. Aquí dos preguntas. ¿Están obligados, por ejemplo, a tener este acercamiento a los estados? O sea, forzosamente los estados sí tienen que escucharse, sí acuden. Y dos, desde tu punto de vista y tu gran expertise en materia internacional, ya mencionaste algunos casos. De viva mano podrías decir que sí ha resultado más efectiva esta situación o este procedimiento en la Corte Internacional de Justicia que ante la Corte Penal Internacional, o están en las mismas. O tú qué opinas. No, sabes que sí conviene aquí porque al darle más visibilidad a un asunto internacional en los casos internacionales que se han dado en la Corte Internacional de Justicia, sí ha funcionado por esta situación. O sea, realmente sí es una alternativa a la Corte Internacional de Justicia, o seguimos estando en esta crisis de impunidad en materia internacional. Bueno, para responder a tu primera pregunta, un Estado de alguna forma sí tiene la obligación de comparecer cuando es demandado por otro Estado, pero también pasa que en derecho internacional no podemos obligar a los Estados a hacer algo si ellos no quieren. Entonces ha pasado que hay algunos procedimientos que se sustancian sin la presentación del Estado demandado. Por ejemplo, Estados Unidos suele hacer mucho eso. No va. Sí, exacto. Pero lo que ha pasado, por ejemplo, en estos casos que te acabo de comentar, ha traído mucha atención por parte de los estados. Entonces, también hay una forma en la que no solamente los jueces tienen la obligación de escuchar a las partes en conflicto, pero también hay una forma en la que los estados, terceros estados, pueden presentar sus observaciones. Y eso ha sucedido. Entonces, en varios de los casos que te he citado, los estados solicitan ser como intervinientes para dar su punto de vista sobre el conflicto ante los jueces. Entonces, creo que eso, en ese sentido, me parece que la Corte Internacional de Justicia se constituye como ese foro para escuchar cuál es la perspectiva de todos los estados. Y me parece que particularmente en lo que está pasando por ejemplo, recientemente la Corte emitió su opinión consultiva sobre lo que está sucediendo en Palestina, en la Franja de Gaza, y fue como histórico el número de estados que fueron a presentar sus observaciones y sus puntos de vista. Okay. Entonces sí, ahorita ha sido como un foro importante para escuchar otros puntos de vista, y en realidad al final creo que el término del conflicto en Palestina va a depender mucho, y lo voy a decir como muy, muy honestamente porque es la realidad y yo creo que no podemos como ocultarnos, pero de la voluntad de Israel y de la voluntad de los agentes políticos de Estados Unidos, que ha estado como muy de cerca en las negociaciones para alcanzar la paz, porque al final en el derecho internacional tenemos los mecanismos jurídicos que justo los hemos debatido en esta conversación, pero el tema de la efectividad, al final, en el ámbito internacional no tenemos una policía, no tenemos algo que es elemento de coercitividad para obligar a Israel que cumpla una determinación de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, en esa medida, por eso el derecho internacional se queda corto. Y bueno, si tú me preguntas sobre lo que se ha logrado en ambos foros, pues en la Corte Penal Internacional tenemos pendiente la ejecución de las órdenes de aprehensión, y ahí estamos. Y en la Corte Internacional de Justicia... ¿No ha habido alguna, perdón que te interrumpa, Jazz? Sí. ¿Ha habido algunas que sí se llevan a cabo o ninguna se ha llevado a cabo? Tratándose del conflicto ahorita de Ucrania y de Palestina, no, ninguna se ha ejecutado. ¿Anteriormente en otros casos? Sí. Ah, ok. Sí es posible que se ejecuten, pero aquí el elemento que lo hace complicado es que se están emitiendo contra jefes de Estado.
Y Mm, aunque en términos jurídicos sí es posible emitir una orden de aprehensión contra un jefe de Estado, políticamente un Estado no se va a atrever a detener a otro jefe de Estado porque inicia un conflicto. bélico incluso, ¿no? Sí, exacto, sí. Entonces, y tratándose de la Corte Internacional de Justicia, pues estamos detenidos se están substanciando estos procedimientos. Pero si llegáramos a tener una sentencia favorable, la ejecución de la sentencia, pues también es un tema que depende de la voluntad de los estados. Mira qué interesante. Oye, ya, a mí estos temas me resultan complejos, me resultan muy técnicos, pero sumamente interesante porque la materia penal internacional la materia internacional y sobre todo la materia penal internacional, creo que tiene que ver muchos principios y muchos, este, y muchas formas de actuación que a veces no solo son jurídicas, sino fácticas, ¿no? Por ejemplo, este Sí, tema claro. de que en la Corte Internacional de Justicia los países intervienen en el sentido de dar su opinión, no es un tema quizás a lo mejor que jurídicamente imponga alguna determinación, pero por supuesto que fácticamente pone los ojos internacionales en cierto conflicto y eso por supuesto que afecta al final de cuentas, ¿no? O influye, lo cual considero bastante interesante. Aquí, y ya para ir cerrando, estimada Jazz, y como comentarios finales, ¿cuáles serían tus apreciaciones finales respecto de la Corte Internacional de Justicia? Tú estuviste ahí, En la yo Corte sé, Penal. perdón, en la Corte Penal. Sí. De estos dos organismos, ¿para dónde van? ¿Están funcionando? La Corte Mm. Penal es de reciente creación, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? La Corte Internacional de Justicia ya tiene un tiempo, pero no tiene, como bien señalas, manos, no tiene una policía internacional, si lo queremos decir de alguna manera. Sí, ¿tú cómo lo ves desde tu punto de vista como experta internacional? ¿Si funcionan, no funcionan? ¿Vamos lentos pero vamos seguros? ¿O es porque también son recursos, ¿no? Los que le Sí. destinan los estados a estos organismos internacionales. ¿Tú cómo lo ves ya para ir terminando esta interesante conversación? Pues personalmente yo siempre voy a ser una creyente del Estado de Derecho, entonces me parece que históricamente nos costó mucho tener esas instituciones que lograran como ese nivel de sofisticación con el que cuentan hoy Mm, y de alguna forma los mecanismos para tanto encontrar el derecho a la verdad en el derecho penal internacional lo tenemos, tanto para identificar a las personas que cometen crímenes internacionales y que esas personas sean sancionadas. Tenemos el mecanismo y lo mismo a nivel con la Corte Internacional de Justicia. Entonces me parece que son instituciones valiosas y que justo pues es curioso porque muchas veces en los debates que hay en la ONU son los propios estados los que acusan a la Corte Penal Internacional de no funcionar, pero cuando ves la realidad te das cuenta que la Corte necesita de los estados para funcionar. Entonces, en ese sentido, eh, pues me parece que los estados deberían de, de cooperar más con las instituciones internacionales porque así lograríamos que estas fueran efectivas y además pues también la humanidad se ve beneficiada, ¿no? A través de, por ejemplo, si hay una violación a la Convención contra el Genocidio, bueno, pues una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que nos permite identificar en qué nivel el Estado estuvo involucrado en la comisión de los crímenes, cuál fue la modalidad para la comisión de los crímenes. Eso abona al derecho a la verdad y al derecho a la justicia. Entonces yo siempre voy a apostar por el respeto a las instituciones, por creer en esas instituciones, pero pues la realidad también justo. Eh, Hay muchísimos más factores en juego, pero bueno, veamos cómo avanzan los conflictos. Eh, También es cierto que desde la sociedad civil se puede hacer mucho. Y sí, veamos cómo avanza la situación. Fíjate que se me hace un gran comentario con el que terminas, eh, que precisamente tanto trabajo nos costó después de la Segunda Guerra Mundial
crear estas instituciones, estos tribunales previamente establecidos para resolver estos conflictos internacionales, por supuesto que son un gran avance. Quizás, como bien señalas, a veces ya no depende tanto del tribunal, que ahí está, Sí. debidamente constituido con los mejores abogados internacionalistas, los más preparados, los más doctos, pero también si tu estado no te sometes a la jurisdicción o aun cuando te sometas no haces caso a las decisiones, tampoco son magos, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, creo que es un gran comentario con el que concluyes. Sí. Y pues bueno, estimada Jazz, para mí siempre es un gusto tenerte aquí en nuestro programa del juego jurídico. Ya habías estado con nosotros antes, Sí. lo estás ahora y ojalá que estés también en un futuro. Te admiramos y te queremos mucho. Algunos comentarios para despedirte, si quieres dejar tus redes sociales, no sé, tu LinkedIn, a alguien que le interese, alguna recomendación, algo antes de terminar este programa, estimada Jazz. Sí, sí, claro. Yo siempre feliz de compartir recursos, de discutir. En LinkedIn me pueden encontrar como Yasmín Ramos Hernández. Y sí, es la única red social con la que cuento. Perfecto, me Sí, sí, parece sí. muy bien. Pero muchas veces por limitación yo disfruto mucho hablar de estos temas porque me encantan, porque los estudié, porque además también creo que es algo que se logra mucho con el programa, la difusión, compartir el conocimiento, divulgarlo, debatir, tener un intercambio de ideas. Estos espacios son muy valiosos y muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, los agradecidos somos nosotros, Jazz, y ojalá que sigas participando aquí con nosotros. Para nosotros es un honor y qué gusto y qué honor también para la Universidad Nacional Autónoma de México tener alumnos como tú, ¿no? Que para ustedes que no lo saben, siempre le digo a mi amiga Jazz que hayan estudiando en los Países Bajos, pues, que siga, que continúe con esto y a mí me da muchísimo gusto, estimada Jazz. Y bueno, estimados amigos, espero que el tema de hoy, al igual que para mí, les haya sido apasionante, les haya sido interesante y sobre todo sembrar una semilla en estos estudiantes de Derecho, en estas nuevas generaciones, en estos tiempos tan conflictivos, no solo en temas nacionales, sino internacionales, interesarse en este tema, ¿no? En el derecho, en los tribunales previamente establecidos, cómo llegamos aquí, porque es importante preservar y conservar un Estado de Derecho, ¿no? Para nosotros es un gusto que nos escuchen. Y bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Espero que haya sido de su interés. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, también tenemos Spotify. Y también pues ahí tenemos un grupo de WhatsApp que es la comunidad Juego Jurídico. Ahí tenemos conversaciones, subimos sentencias, estamos en un constante diálogo. Entonces también si quieren unirse, mándenos un mensaje y con mucho gusto los agregamos al grupo. Y bueno, yo sin más me despido con mucho gusto, como siempre, ante ustedes, querido público. Estuvimos platicando hoy con la maestra Miriam Yasmín Ramos Hernández. Mucho gusto tenerte aquí con nosotros de nuevo. Y nos vemos el siguiente miércoles a las 5 p.m. en una nueva emisión de El Juego Jurídico. Hasta luego.